En la batería, la creatividad hecha músico. La radio es la expresión definitiva de la comunicación personal, un contacto entre la radio y un radio escucha individual. Es un elemento indispensable de la vida moderna, porque sabemos de la lealtad y amistad de nuestros oyentes, alentamos el genuino afecto familiar con la mejor programación. En el aire, la frecuencia de la familia, la de ustedes, la nuestra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en un nuevo programa de Hombres de Palabras. Tenemos un programa muy especial ahora por todo lo que está aconteciendo, por todo lo que significa hoy en día esta realidad social que vamos a ser específicos, que tiene que ver con lo que ha sucedido en Mendoza y lo que sucede en el país y en el mundo. Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo andas? Ricky, buenas tardes. Gracias. Y acá tenemos algunas chicas, algunos invitados, que sería bueno cuando decís hombres de palabra, acá la gracia son las iniciales. El programa se llama HDP, que quiere decir hombres de palabra. Esto también hoy es paradójico porque vamos a tocar un tema que en las últimas semanas en Mendoza, en la última semana sobre todo, vos por ahí tenés estadística, Ricky, que es el tema de la violencia de género. 3, 4 mujeres muertas. Los hombres que seguimos mirando esto, yo personalmente, y acá ahora vamos a presentar a quien nos acompaña, creo que es una cuestión de paradigmas culturales que hay que cambiar todos, desde cero. Pero bueno, eso lo vamos a discutir en el transcurso del programa. Y nos acompañan una amiga entrañable de hace muchos años, filósofa ella, ese es el oficio, de profesión es buena gente, Alejandra Siriza. Ale, gracias por acompañarnos. No es nada, Gustavo, muchas gracias a vos por la invitación. Está con nosotros también una psicóloga, tenemos un canje abierto para todo el personal de la radio, Marcela Martina Godoy. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias, igualmente usted. Y siga usted que tiene el resto. Bueno, estamos también con Analía Martínez, que nos está acompañando también en esta mesa, que hemos también dado el lugar para un debate, para que encontremos un punto en común y para que desde los medios también alternativos y los medios que estamos arrancando hace un tiempito, podamos hacer un esfuerzo de sacar un poco lo que significan el manejo, la agenda hoy en día mediática también, que hace un punto importante a esta lucha. Buenas tardes también. Buenas tardes, Ricky, buenas tardes, Gustavo. Analia. Muchas gracias por invitarme y bueno, buenas tardes a toda la audiencia, ¿no? Y que podamos pasar un lindo momento. Bueno, está Carolina Ferraris también con nosotros, una amiga ya de que la molestamos cada vez que necesitamos hablar de un tema, sobre todo historia, pero en este caso lo que tiene que ver con el género también es importante tu voz, Carolina, y te saludamos también. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Ricky? Y bueno, un saludo grande para toda la audiencia y un placer estar compartiendo este momento con todos, con todas y todos ustedes acá. Bueno, empezamos entonces, saludamos también a nuestro compañero Nicolás, que está siempre haciendo lo posible. Si no fuera por él, esto no saldría al aire. Yo creo que vamos a tener una linda charla con todas y gracias otra vez por estar. La idea de este debate es encontrar ciertos puntos en comunes por todo lo que está sucediendo. Hablábamos de lo mediático, hablamos de lo material, que es estos femicidios que hemos tenido 4 en una semana. Es algo que la verdad que nos ha impactado a todos. Pero después hay muchas cosas para rever, digamos, en la provincia de Mendoza. Por ejemplo, la designación del jefe de policía a un comisario denunciado por violencia de género. Después tenemos a una persona que hace unos días también acusó a 3 policías, por ejemplo, de violación que sucedieron hace 10 años, capturaron a 2, y yo creo que esto tiene que ver con esta conciencia colectiva que estamos teniendo hoy en día, de esto de animarse un poco más. Después hablamos de Jaime Corrés también, que es el director general de escuelas,
que se ha confirmado en un fallo judicial por provocarle una incapacidad laboral permanente a una ex empleada de él, y 3 testigos bajo juramento señalaron a Correas como maltratador y que tiene que ver con esto de la violencia de género también. Y algo que pasó hace unos meses, que Gustavo Cordera también fue imputado por apología del crimen e incitación a la violencia. Y vamos, si nos retrotraemos a un poco, un caso paradigmático que fue el de Barreda, ¿no?, en el año 1992, que también tiene mucha tela para cortar. Así que, bueno, empezamos con vos, Alejandra, que hay muchas cosas para hablar y hay muchas cosas hoy en día, pero hay una emergencia, ¿no?, me parece, por todo lo que ha sucedido últimamente en Mendoza. Te diría que sí, pero te diría que la situación es una situación estructural. Y te diría que lo que hay es una habilitación social para que los varones ejerzan distintas formas de violencia contra las mujeres. Lo que hay es una transformación en muchas mujeres en el sentido de no permitir esa violencia que estaba, entre comillas, normalizada. Entonces, al no permitirlo, eso agudiza muchas veces las tensiones y termina en estas situaciones desgraciadas. Sin embargo, quisiera aclarar que no se trata de llamar a las mujeres al orden, no se trata de sugerir que si las mujeres se visten menos, entre comillas, escandalosamente, o no salen a horas impropias o no responden las agresiones, esto no va a suceder más. Ale, hay una interrupción breve. Sí. Ahí no hay un paradigma, porque pareciera ser que los hombres nos genera algún derecho en la situación que una dama se vista, y no es así. Se puede vestir o andar sin ropa si quiere, no genera ningún derecho en el caballero. Exactamente. Digamos, el problema es que esta cultura patriarcal y heterosexista genera la ilusión en muchos varones, sobre todo en aquellos que tienen profundamente internalizadas pautas patriarcales, que el cuerpo de las mujeres es su territorio, el territorio para afirmar su masculinidad heterosexual y afirmar que esas mujeres son de su, entre comillas, propiedad. Entonces, en realidad se trata de una conducta que no tiene nada de patológico, sino que es una conducta habilitada socialmente, normalizada, inclusive, bueno, si una mira para atrás y piensa en las letras de los boleros, piensa en las letras de los tangos, piensa en el rock, también en buena medida como una cuestión muy machista y de exacerbación de una masculinidad dominante y heteronormativa, y eso explica esa clase de conductas unido a un Estado que la mayor parte de las veces tolera esta clase de conductas cuando el transgresor es alguien poderoso. Es menos transgresión, digámoslo así. Ale, breve, así después la psicóloga nos explica si hay patologías o no. Esta situación que planteás, que tiene toda una carga paradigmática histórica. Así es. ¿Cómo se corta esta inercialidad con la que se desenvuelve? O sea, ¿por dónde lo cortamos? Paremos la pelota y repartamos de nuevo. Yo creo que se corta de una manera estructural también, es decir, eso no se modifica individualmente. Debiéramos afectar el problema desde la educación, desde los niños, de los más grandes, de todo eso. Exactamente, yo creo que el punto de partida es la modificación de la educación. Hay herramientas, hay leyes, hay toda una serie de leyes precedidas por el número 26, la 26150, por ejemplo, de educación sexual integral. Hay, además de la 26485, ¿no es cierto?, de protección integral para las mujeres en situación de violencia, de prevención, erradicación, un objetivo gigantesco, y sanción de toda forma de violencia contra las mujeres en todos los lugares donde desarrollen sus relaciones. Me parece a mí que demanda... y me parece a mí que esto es indudable, una respuesta integral
que implica un compromiso altísimo por parte del Estado. El Estado no puede tolerar como funcionarios y funcionaries, digamos, a personas con perspectivas heterosexistas, heteronormativas, a personas violentas desde el punto de vista laboral. ¿Hay legislación que inhabilita a funcionarios públicos el ejercicio de...? Basta con aplicar las leyes. Si hubieran menos creencias de antiguo régimen, por decirlo de alguna manera, acá Carolina está en condiciones de explicarnos qué es esto del antiguo régimen. Si hubiera menos creencias monárquicas, por decirlo brutalmente, estas personas tienen el mismo tratamiento que cualquier ciudadano común. Entonces, el problema es, las leyes existen, no hay una aplicación igualitaria de la ley. Las leyes contra el acoso laboral, contra el acoso sexual, por la educación sexual integral, por el reconocimiento de la identidad de las personas no heterosexuales, la ley 26.485 de protección de las mujeres en situación de violencia. Yo creo que son leyes muy importantes, que son leyes que han sido sancionadas por el Poder Legislativo, que existen desde hace muchísimo tiempo políticas de gobierno, desgraciadamente no de Estado, porque el día que esas políticas se conviertan en políticas de Estado vamos a estar en otro lugar. Entonces, lo que hay es discontinuidad en la política pública, lo que hay es tolerancia hacia funcionarios violentos, lo que hay es no acción de leyes que son vitales para transformar esto. Las leyes existen, el problema es que no se aplican. Entonces, yo creo que sí tenemos muchas herramientas que no consisten en mandar a las señoritas a vestirse discretamente. Chicas, el micrófono que pídanselo y hablen, ¿no? Cuando hablábamos de la capacidad de síntesis era una broma nada más. La psicóloga, ¿qué nos cuenta? ¿No hay patología en esto de los tipos que somos? A ver, eso es un fenómeno que hay que distinguir bien porque hay distintos perfiles de personalidad, sí, lo que hablábamos recién fuera del aire. Hay un perfil psicopático en algunas personas que por supuesto van a tener situaciones de violencia dentro del ambiente familiar, pero también los van a tener afuera, porque una de las características es transgredir normas, ¿sí? Hay otro tipo de violencia que se da también en lo vincular, que no necesariamente son perfiles psicopáticos, sino tiene que ver un poco más con lo que decía acá Alejandra, que son matrices de aprendizajes. ¿Repetición de modelos? Repetición de modelos, los mensajes que vamos recibiendo desde las familias de orígenes todo el tiempo, donde se le da una asignación a lo femenino y una asignación a lo masculino. Bueno, es un espanto lo publicitario en la televisión. Exactamente. Es un espanto. Es la cosificación de la mujer en todas sus formas. Desde lo publicitario y de los contenidos. O sea, vamos a llamar las cosas por su nombre. Trataste y el otro súper genio de la lavandina que te limpia todo a vos, señora. Claro, tal cual. Entonces por ahí tiene también que ver mucho de saber distinguir de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hay una situación, por ejemplo, que lo hablábamos fuera del aire, el tema de Barreda, estamos hablando de un perfil psicopático, ¿sí? La situación de violencia es un fenómeno, ¿sí?, que se da dentro de lo que podríamos hablar de patologías asociadas, pero es un fenómeno que sucede más dentro de la normalidad. Y eso es lo terrible, ¿no? Y termina siendo invisibilizada incluso por la misma víctima, que me parece que por eso se trata de políticas desde lo social, desde lo individual, fortalecer la autoestima de la mujer también, cambiar estos patrones o estas matrices de aprendizajes desde las familias de orígenes, educar. Hay muchísimas cosas como para hacer, ¿no? Y aplicar esto legal también en cosas concretas. Esto de dar recurso a la mujer que por fin toma una decisión de cambiar la situación vital en la que vive, que tenga el recurso de poder un lugar donde vivir, un trabajo donde sostenerse y cortar de esta forma el circuito de la violencia. Exactamente. Siguiendo esa línea, me parece que hay también una especie de, o que se nos pasa en ciertos casos, o hay una especie de hipocresía muchas veces mediática, ¿no?, con respecto a ciertos casos. Sí. Me voy a lo que significó los dichos de Cordera en su momento, ¿no? Pero
estábamos hablando hace rato, vos hablabas de las letras, ¿no? De tango, las letras del rock, ciertos casos en el rock nacional que son terribles, ¿no? El gobierno de Mendoza, sobre todo en la Secretaría de Cultura, prohibió a Cordera, que está muy bien, ¿no? Porque por mí, o sea, que creo que no se ha retirado la música, pero porque da un mensaje nefasto en este sentido. Pero después me llamó la atención la contradicción de que 3 semanas antes en la nave cultural tocó El Otro Yo, que es una banda de rock nacional también, que el cantante tiene muchos casos de violación, ¿no? en la justicia. Y después como diciendo, para hacerlo mediático, o sea, lo prohibimos a Cordera, pero a ciertas bandas no. Por ejemplo, Diego Arnedo, que es un músico que yo admiro mucho, está imputado también por golpear a su mujer y tiene esta prohibición de acercamiento, ¿no? Y Dividido sigue tocando en la provincia, o sea, que es, a ver, es una contradicción mía también porque es una banda que a mí me gusta mucho, pero digo, bueno, si el tipo hay que prohibirlo, claro, pero me parece que hay que hilar fino en todo, ¿no? Hay que hilar fino en todo. Si vamos a, Gustavo Cerati también tenía muchas letras que hablaba de esto de quiero ser tu violador y otras cosas, ¿no? Siempre me llama la atención esa, y yo quiero que opinen ustedes también en ese sentido. Lo que pasa es que el bombardeo es permanente, es decir, vos te sentás frente a la caja boba 5 minutos y en los 5 minutos las mujeres aparecemos asociadas al cuidado del pelo, al tamaño del poto, o de los implantes mamarios, que también es una cuestión muy terrible, digamos, a formas estereotipadas de belleza, formas estereotipadas que son racistas, que son sexistas, que son clasistas, que no reconocen, digamos, la belleza de las mujeres al natural de las mujeres, ni la vejez en las mujeres, digamos. Envejecer es una especie de pecado mortal. Yo creo que en realidad es toda una cultura que vende patrones de belleza y patrones de consumo, porque finalmente tiene que ver con eso, con la mercantilización, que tiene que ver con la lógica del capitalismo. Entonces, me parece que no hay ninguna casualidad en esto, igual que no hay ninguna casualidad en el asunto de hacer, entre comillas, excepciones, ¿no? Es que no es solamente una cuestión de parte del hombre, ¿no? También es de la mujer que lo permite, justamente esto que estábamos hablando, ¿no? Es algo que lo permitimos socialmente, ¿sí? Porque decimos, bueno, vestite bien o no te vista mal o al salir o no sé, porque las mujeres somos parte de esto también. Está naturalizado, es lo que hablábamos recién. Yo les comentaba esto de la convocatoria a la marcha por los femicidios, diciendo enseñale a tu hija a vestirse decentemente, que me parece el mensaje terrible. Bueno, pero creo que hay una asimetría de poder que es muy importante y que explica esto. Digamos, yo quisiera saber si vos a tu hija le permitís salir a determinadas horas de la noche y no te preocupás, te quedás tan tranquilita. No, porque no yo te quedas primero tranquila. ¿Y sabés por qué no te quedas tranquila? Claro, ¿sabés por qué no te quedas tranquila? Y no te quedas tranquila por una cuestión muy sencilla, porque las mujeres estamos en una situación de asimetría de relaciones de poder, porque vos sabés perfectamente que a tu hija la pueden acosar en la calle, entonces prevenís porque tenés algo que es muy disciplinador: miedo. Bueno, la ley 26.485 justamente lo primero que habla es de la prevención, ¿sí? Después habla de que hay que erradicar y hay que sancionar, pero primero habla de la prevención, y la prevención comienza con la educación. Yo soy docente de nivel inicial y tenemos que desde jardín de infantes enseñarles a los niños acerca de que el otro tiene el mismo derecho que yo, no importa si es niño, si es niña, es igual a mí. El fin de semana la Cámara Regional de Pastores justamente sacó un comunicado acerca de esto, ¿no? Que desde la Biblia, si bien lo vemos desde el contexto cultural que tenía en aquel entonces, era un contexto patriarcal, pero desde la Biblia se habla de la igualdad de mujer y de hombre.
Voy a meter un bocadillo y voy a... vos ya sabés, Gustavo, que me podés decir lo que quieras y yo voy a decir lo que quiera. Claro. Mira, Ale, vos sabés que yo coincido plenamente con vos, y antes que con vos coincido plenamente con que, tal como dijo uno de los hombres que más admiro, que es Ernesto Che Guevara, el capitalismo es el genocida más grande del mundo, o más respetado, perdón, el capitalismo es el genocida más respetado del mundo. Así que, puesto que coincido plenamente con esto, coincido plenamente con lo que nos ha acarreado el capitalismo, y creo que tenemos un montón para hablar al respecto. Pero permítaseme ir un poco más allá, porque, como vos bien dijiste, la problemática es estructural, y es tan estructural que es anterior al capitalismo en cualquiera de sus formas, porque también en general tendemos a considerar al capitalismo industrial, es decir, al que hoy todavía nos sigue gobernando, emanado de la mano de la Revolución Industrial Británica, pero no nos olvidemos que en realidad el capitalismo comenzó a fines de la Edad Media, pero aún antes que eso, las formas patriarcales ya estaban instaladas en las sociedades. Creo que es justamente tan estructural y tan grave este problema de estructuralidad, por esto mismo que estoy diciendo, y coincido totalmente con vos en esto, sí, Ale, que las respuestas son estructurales, y todos sabemos, si entendemos, cuando estamos hablando de estructuras, entendemos de qué estamos hablando, y las respuestas son estructurales. Por lo tanto, el tiempo en que podamos realizar modificaciones profundas que sean estructurales es muy largo hacia adelante. Desgraciadamente, y en esto creo que como historiadora lo digo también, porque me parece que los historiadores tenemos un rol importante. Esto, bueno, ya con Richard y con Gustavo lo hemos hablado muchas veces, pero creo que no está mal remarcarlo. Por empezar, que los historiadores no somos narradores. En la medida en que solamente somos narradores, entonces no somos científicos. Y como la verdad es que yo sí apunto a una historia científica, entonces apunto mucho más allá, y creo que estos patrones eso es a comprometerse, patriarcales, tienen que ver, si me deja continuar, señor, va a ser un placer, tienen que ver con el corte, ya vamos, tranquilo, Nico, tienen que ver justamente con explicar procesualmente esta historia, o dar explicaciones, pero dar explicaciones sin mitos. ¿Por qué digo esto? Porque últimamente he escuchado mucho un mito o varios mitos que confluyen, y es que tendríamos que buscar, por ejemplo, en nuestras, por mí, muy respetadas, y seguiré respetándolas, pero las respetaré y las rescataré en aquello que tienen que ser respetadas y rescatadas y valoradas. Pueblos, costumbres o culturas de nuestros pueblos originarios. Pero nuestros pueblos originarios también fueron culturas patriarcales. Las mujeres no tuvieron un rol especial. De hecho, vayamos a un ejemplo, porque aquí el compañero se me pone nervioso ante mi falta de síntesis, pero me voy a ir a un ejemplo muy rápido. El Inca se casaba con su hermana. La hermana no tenía derecho a elegir, y no estoy poniendo el acento en ninguna cuestión ni genética ni nada por el estilo, estoy describiendo, explicando un fenómeno. Pero junto con eso había otra serie de fenómenos, como por ejemplo el hecho de mantener a una serie de mujeres que eran exclusivamente utilizadas como propiedad del Inca, tipo harem, para cuando el Inca quería, porque la madre de su sucesor iba a ser su hermana, pero había otras tantas mujeres destinadas o las vírgenes destinadas al culto, que lo de vírgenes. Entonces, digo, porque vuelvo a repetir, he escuchado mucho esta
esta mitificación de algunos roles femeninos. Y creo que si una función tenemos los historiadores, por lo menos los que queremos que nuestra historia sirva para mucho más que simplemente narrar lo que pasó hace tiempo, debemos entender que de la única manera en que podemos construir nuevas estructuras es desmitificando todo aquello que tenemos como mito. Entre eso coincido absolutamente con Alejandra. No creo que se trate de prevenir, mil disculpas por maternidad, pero no creo que se trate de prevenir que mi hija a la noche no va a poder salir. No creo que se trate de eso. Creo que se trata de visibilizar que mi hija tiene el mismo derecho que mi hijo a salir a la hora que se le da la gana y a vestirse como se le da la gana. Y perdón por la pasión y por la falta de... Ustedes saben que realmente me encanta, Caro, que le pongas pasión a la cosa. Y está bien que así sea, y está bien que no estemos todos de acuerdo en todo. El disenso me parece que nos va a permitir encontrar alguna luz, no como escuché por ahí al final del túnel, pero bueno, nos va a encontrar alguna luz. Ahora, todo esto tiene que ver, yo ya te dejo, tiene que ver con matrices muy añejas, tiene que ver con cosas que nos metieron desde el día que nacimos. Yo tengo más de 50 ya, pero mucho más allá, cientos de años atrás, esto que cita Carolina del Inca, toda esta cultura machista. Yo creo que acá hay una labor indelegable del Estado que con absoluta contundencia, así como el Estado tiene la obligación de hacer cumplir las leyes, los legisladores tendrán que legislar o hacer cumplir las leyes que existen, los académicos, los universitarios, desde sus foros de pensamiento tendrán que esclarecernos esto y que miremos, estoy parado frente a 4 mujeres, que no las miremos más como un objeto, que las miremos como un ser similar, muy similar a nosotros, complementaria en la vida. Pero bueno, ahora vamos a escuchar una musiquita y ya la dejo, licenciada. Sí, por favor. 98.5 del dial. Una imagen vale más que 1000 palabras. En nuestra ciudad, donde todo se ve y pocos sienten el verdadero significado de la palabra, transmitimos las 24 horas, palabras y buena música, construyendo imágenes propias. 88.5 del dial. Volvemos al aire, 4 de octubre, ya parece mentira en todo el país, no en todo el mundo, porque hay lugares donde es otra fecha, ¿no? Y seguimos adelante con este programa bastante especial, digamos, por todo lo que hemos venido hablando. Y yo quiero hablar de ciertos casos puntuales. Hablamos al principio del programa que hubo 12 femicidios desde enero, 4 en la última semana, ¿no? En la provincia de Mendoza, y
ya hace bastante tiempo se había declarado como una emergencia en lo que significa esto de la violencia de género. Pero quiero remitirme ahora a un caso puntual que también a veces me da como repulsión cómo lo tratan los medios, ¿no? Porque hay mucha hipocresía también en los medios dominantes de Mendoza en esto de decir condenar una marcha que fue hace poco, ¿no? Decir que fue violenta, que fue esto, que fue lo otro, que podés estar de acuerdo o no, porque hoy en día me parece que ya hay que hacer mucha más fuerza, ¿no? De la que se venía haciendo para eso. Y la gente habla en los medios en sí, Canal 9, por decirte, otros canales que están dominando la agenda, hablan de eso y no de lo que significa realmente la lucha. Pero, no me quiero extender más en eso, pero suponete, todos los diarios hablan de esa hipocresía y después todos los días te nombran a la chica que está haciendo tapa de todos, desnuda, digamos, semidesnuda, te la van pasando. Y vos decís, ¿tienen autoridad moral para condenar ciertas cosas, no? ¿Te puedo decir algo, Ricky? Bueno, sí, justamente perdón. con esto, bueno, uno de los modos de manipulación masiva es desviar el foco de lo importante a lo secundario. Exactamente. Que creo que es lo que está pasando, ¿no? Exactamente. O sea, pasa a cambiarse eso que tan importante, la violencia, el femicidio, para decir que fue una marcha violenta. Exactamente. Después, el caso puntual de que hablaba es de Ayelén Arroyo, ¿no? Que hablamos fuera de micrófono y se ha comentado mucho. 19 años, se animó a hacer la denuncia, fue a la fiscalía, hizo la denuncia, con lo que significa que de Ugarteche te manden a Luján de Cuyo, ¿no? Miren cómo funciona la burocracia, te manden a Luján de Cuyo, se anima, le cuenta a los vecinos y vecinas del lugar, lo publica en Facebook, que dio un paso importante en su vida porque pudo denunciar al padre, y después a los días termina asesinada. ¿Viste cuando decís? Yo creo que por ahí viene cierta bronca y por ahí viene ciertos números de las personas que se han movilizado en esta última marcha, ¿no? Eso es lo que más no le quito importancia, perdón que me extienda, a los otros casos, pero este es puntual porque ella pudo, viste, dar ese paso y no funcionamos, digamos. Hay una complicidad social también, ¿no? Creo que ante todo hay una complicidad estatal clarísima. Creo que las medidas de protección no funcionan. Creo que los dichos del gobernador ante lo que había sucedido... Que era un caso familiar, que no... Exactamente, eso es absolutamente inadmisible. Es lo mismo que decir, a ver, es un problema privado. No es privado. La violencia contra las mujeres no es un problema privado. Es un problema de políticas de Estado. Tiene que haber una serie de medidas de protección que en este caso, donde hubo incluso una denuncia y una prohibición de acercamiento, falló. Entonces, ahí hay que asumir la responsabilidad que corresponde, pero como se trata de mujeres, y como se trata de mujeres de sectores populares, entonces no tiene ninguna importancia. Yo creo que fue realmente, las declaraciones del gobernador fueron enormemente irritantes. Eso muestra su ignorancia, muestra que además cree que sabe de un asunto sobre el cual evidentemente no sabe nada. Entonces, tiene la desvergüenza de hablar públicamente de un asunto que es un asunto sumamente importante, sin recurrir, porque él tiene una muy buena asesora. Silvina Anfuso es una persona enormemente capacitada para tratar estos temas. ¿Por qué no lo deriva? Sobre todo en el contexto, Alejandra, o sea, decir tal barbaridad es tanto inadmisible. Él como la vicegobernadora estuvieron realmente deplorables. Fue una provocación. Y después resulta que los medios dominantes dicen la marcha violenta. ¿De qué hablan? Quisiera saber. Bueno, en esto concuerdo con vos, Alejandra. Porque bueno, no hubo articulación del Estado, porque este es un caso que ya lleva años en el OAL, en diferentes situaciones. La gente, los vecinos sabían. El viernes al mediodía yo hablé con la mejor amiga de Ayelén,
porque bueno, en mi carácter de concejal estuvimos al lado de Susana González, la mamá de Julieta, y bueno, y ahí se van haciendo conexiones, y el viernes hablé con la mejor amiga de Ayelén, que estaba en una situación muy crítica. Ella desde lo emocional no solamente había perdido a su amiga, sino que ella era quien la llevó, quien le insistió: hace la denuncia porque esto no puede seguir así, hace la denuncia porque mira lo que le pasó a tu hermana, mira lo que te está pasando a vos, mira lo que le está pasando a tu hermano, porque violencia era en toda la familia, no solamente sobre Ayelén. Lamentablemente Ayelén fue la que ligó la peor parte de esto, la mató adelante de su niña de 1 año y medio. Bueno, es algo escalofriante. Tremendo, sí. Entonces, es una falta de articulación del Estado, de uno o del otro. Ahora se echan la culpa al uno o al otro. Entonces, yo creo que, y bueno, esto también voy con la prevención, ¿no? Que uno tiene que ya ir de antemano. Tenemos que dejar de ser bomberos, porque el bombero va y apaga el fuego. Tenemos que ir antes de que se incendie el fuego. Tenemos que tener políticas dentro del gobierno que vayan antes. Entonces, las medidas de protección no estuvieron en ese caso, en absoluto. Entonces, hay un montón de cosas, ¿no?, que hay que ver, y que se van a tener que sentar la gente que está a cargo de esto para modificar, porque si no, esto cada vez va a ir de peor en peor. Hay una cosa, discúlpame, justo lo que estabas diciendo. Por ahí, viste, cuando tenés el ejercicio de mirar los medios, de analizar, están todos los que comentan debajo, ¿no? Y es increíble lo que uno se puede encontrar, ¿no? Me remito ahora al caso de las chicas asesinadas en Ecuador. Esto es decir, y chicas, hay que cuidarse, andaban solas, pero todos los comentarios de ese tenor, y decir, miércoles, estamos como sociedad también estatal, como vos decías, hay un caso de este conflicto estatal, pero también como sociedad estamos muchas mujeres, o sea, veía decir, y no podemos andar solas, o sea, y con esto se contrapone a un cartel que yo veía en la marcha: no quiero sentirme valiente, sino que quiero sentirme libre, ¿no? Y es una síntesis tan importante, ¿no?, que en unas palabras se simplifica, ¿no? ¿Caro? Sí. Pero justamente por esto, por esto que ha salido, por esto que vos señalabas, Richard, por lo que comentamos, creo que es fundamental el rol del Estado, porque acá estamos con una marcha contrafactual. Cuando hablábamos recién de estructuras, precisamente estamos hablando de algo que, como bien dijimos, tiene una lentitud que es mucho más allá, y por eso, a propósito, me fui muy atrás y traspasé incluso este propio legado actual y esta carga propia del capitalismo, pero me fui más atrás para tratar de demostrar la lentitud de estos procesos. Si no tenemos, y justamente el rol acá es fundamentalmente del Estado, un proceso de aceleración. Sí, digamos, y en esto me voy a remitir a los padres del liberalismo clásico. Si dejamos, y que conste que estoy haciendo una alegoría, si dejamos a las leyes del mercado que actúen por su cuenta, indudablemente va a ocurrir lo que ha ocurrido con las leyes del mercado históricamente, y para eso tuvieron que salir crisis de 1929-30 de por medio, economistas como Keynes, que dentro del capitalismo propusieron otra cosa, en la cual la intervención del Estado es indiscutible y por otro lado es improrrogable. En este caso estamos frente a la visibilización. Yo no creo que es la crisis, es la visibilización, por fin diría yo, de una crisis que venimos padeciendo ancestralmente las mujeres. Exactamente. Entonces, si el Estado no acelera los tiempos, Ayelén vamos a seguir teniendo cada día. Exactamente. De hecho, y rápidamente lo digo, pero porque quiero decir dos cosas. El episodio de violencia que viví ayer, que puede ser de violencia de género, de violencia de robo, y no me importa y no quiero poner el acento en esto, pero ¿qué digo? A ver, 2 hombres me atacaron
pero otro hombre fue el que me sacó de la acequia llena de barro a donde me habían tirado los otros dos. Entonces, digo, creo que hay que saber separar las aguas, pero indudablemente los tiempos están mucho más adelante que nosotros. Sí, entonces no hay una voluntad que tiene que ser superadora de lo individual para poner las cosas en su lugar y adelantar en los tiempos, y lamentablemente tenemos 12 femicidios, dijimos, en lo que va del año, y 4 en lo que va, y bueno, vamos a seguir teniendo de aquí a fin de año probablemente, y en esto voy a dejar que la psicóloga diga lo que tiene que decir, pero creo que varios más. Bueno, justamente creo que por ahí estamos hablando ya de un femicidio, pero hay muchas situaciones de violencia que se viven cotidianamente y que tienen que ser detectadas. Violencia psicológica inclusive, que dejan mucho más lesiones que el golpe, o que, bueno, una situación límite de la muerte, estamos hablando en estos casos, ¿no? Violencia económica, que me parece que es importantísimo, es coartarle a la mujer la posibilidad de poder defenderse, y sobre todo si tiene hijos, de poder mantenerlos, de poder, desde lo social, coartarle la red de contención que la salud hay mucha violencia en la salud pública, ¿no? Violencia obstétrica y demás, que es una muy común hoy en violencia laboral, siempre, ¿no? Hay muchas situaciones de violencia, pasa que no se toman como violencia, y eso es lo triste. Al no decirlo, al no conocer o no estar informado, quedan como episodios aislados donde la persona se tiene que acostumbrar a eso, se naturaliza. Sí, exactamente. Alejandra, te quería hacer una pregunta, y después de estos 4 casos muy puntuales que hemos vivido, padecido, digamos, en este último tiempo en Mendoza, se ha avanzado un poco estos últimos días, ¿no? Supuestamente iban a crear un sector para las denuncias, ¿algo? ¿Ha habido un avance con respecto a eso? Mirá, hay propuestas. El tema es que, por ejemplo, digamos, hay una serie de teléfonos para llamar en situaciones de emergencia. Lo que sucede más frecuentemente, digamos, yo soy militante feminista desde hace muchos años, es que si no vas con una recomendación, si no tenés un contacto adentro, es muy difícil que alguien te atienda, que alguien preste atención a la situación específica de violencia. Esto que dice Marce, digamos, hay una enorme gama de situaciones de violencia. Esto que estamos viendo es la punta del iceberg. Cuando hubo un feminicidio, cuando hubo un femicidio, hubo antes muchísimas vulneraciones de derechos. Desde derecho a la libertad de circular, derecho a la libertad de vincularse con otras personas, derechos económicos vulnerados, derecho a la salud mental vulnerada, porque esas mujeres han sufrido situaciones constantes de hostigamiento. Y el asunto es que, hay una situación estructural frente a la cual las respuestas que podemos dar las colectivas feministas, porque las feministas actuamos también en estas situaciones, es una respuesta muy pequeña. El Estado es el que se tiene que encargar la educación. El gobierno de la provincia dice, este año no va a haber educación sexual en las escuelas. ¿Qué tiene que ver eso con la violencia? ¿Cómo que qué tiene que ver eso con la violencia? En la medida en que se reproducen estereotipos sexistas, estereotipos masculinos violentos, en la medida en que se le propone a los varones como patrón identificatorio de masculinidad el ser canchero o violento o entre comillas conquistador, en la medida que eso se reproduce y se les propone a los varoncitos eso como modelo identificatorio y no otros modelos identificatorios, masculinidades más blandas, es decir, tampoco podemos caer en la estupidez de pensar que los varones son todos ogros, no es así. Pero los patrones identificatorios que se proponen a los muchachitos son patrones identificatorios violentos.
Tinelli Esto de la es un varón comiquita. violento. Totalmente. Entonces, es un varón violento y cosificante, y es un programa que ve muchísima gente. Si en la escuela no se da educación sexual y se combate el heterosexismo, se, enseña de manera tal que las personas que tienen conformidad con su identidad corporal sean respetadas, si esto no se logra, las jóvenes travestis van a huir de la escuela. Esto es así. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es garantizar desde la educación, también desde las familias, indudablemente, pero eso es la responsabilidad. Yo creo que la educación es letal, porque viste que los chicos nos han acostumbrado, por ejemplo, a los más grandes, a no tirar papeles por la ventanilla del auto. Porque tanto nos jorobaron, para nosotros era habitual eso, tirar un papel de un paquete de cigarrillos a la calle. Bueno, los chicos nos obligan a usar el cinturón de seguridad. Claro. O sea, creo que lo se que puede. No. Claro que se puede. Yo te pediría que cambies de frase, por favor, porque me produce algo de escozor, pero no, lo digo en un sentido totalmente distinto, te advierto. Sí, no tengo ninguna simpatía. Parece que cada vez nos están dejando más acotado el mundo de las palabras, porque como usan nuestras palabras. Claro, pero de todas formas, para mí, yo les aseguro que esto es un placer enorme tenerlas a las 4, y lo digo desde una posición absolutamente masculina, y me encanta hacerlo. ¿Llorás? Absolutamente, y muy seguido. Estamos hablando justamente, hay un discurso muy común, los hombres no lloran, una negación a lo emocional terrible. Cada vez que veo Cinema Paradiso, la he visto 6 veces, 7 lloro. Sí, tal cual. Creo que hay hombres sensibles. Ustedes son muy lindas, son muy bonitas, son muy cultas, me están ilustrando, me están dando una alegría inmensa como tipo, lo digo, pero Nicolás es el dueño del aire, así que ahora es Pratito. No tengo. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Al aire, tenemos un programón, la verdad, tremendo lo que estamos viviendo acá en el aire, sobre todo por el tema que estamos tratando.
Vamos a la canción que teníamos recién, que era un texto de Galeano, ¿no? Que hizo especialmente para una campaña que hicieron junto a No Te Va a Gustar y otros músicos uruguayos argentinos, una campaña en contra de la violencia de género, que también es desde la música, ¿no? Podemos contraponer otros modelos que estamos viviendo hoy en día, así que es uno de ellos esto. Respecto de Galeano, yo las quería llevar ahora puntualmente. O sea, todo esto es, el análisis que hemos hecho es muy real, es muy certero, pero a mí siempre me sigue interesando, y que estos espacios sirvan, cuál es la profilaxis. Y parafraseando a Galeano, yo ahora las voy a llevar a esto que es la utopía. Es una utopía que Galeano dice que la tiene en el horizonte y a medida que avanza se va corriendo. Exacto. Que es una belleza. Sí, es y ustedes que preguntaban, sí, lloro muy seguido, y no me avergüenza para nada. Me encanta mostrar cómo soy. ¿Es una utopía poder salir de esto? ¿Por dónde empezamos? A ver, tendríamos que recuperar la historia, ¿no? La historia corta, no una historia tan larga como la historia a la ¿Por que allí de los 70 te estás refiriendo? Por una parte, digamos, me parece que es importante rescatar la rebeldía de las mujeres de los 70. Es una cuestión muy importante porque somos, bueno, en mi caso, digamos, tendría que hablar en primera persona. También tal vez deberíamos recordar algunas cosas relativas al juicio por delitos de lesa humanidad que se está desarrollando en nuestra provincia. Y también tendríamos que pensar un poquito no solamente en los modelos de mujeres transgresoras, que en nuestra sociedad las ha habido, y muchas, desde Mariquita Sánchez, que no era solamente una señora de salón que tocaba el piano, digamos, hacía otras cosas. Por ejemplo, decidía autónomamente con quién se quería casar, discutía de política con Juan Manuel de Rosas, era una verdadera pensadora desde el punto de vista político, tenía polémicas feroces con Juana Manso sobre el sentido de la educación de las mujeres. Digamos, la historia no empieza con nosotras, la historia es larga, y lo que es malo, como no ha sido transmitida esa historia, es ajena. Eva tuvo alguna situación, por lo que representó Eva en esa época y a esa edad, creo que fue mancillada, o sea, viva el cáncer, todo esto representa algo de la cultura machista fuertemente. Representa algo de la cultura machista y clasista. A ver. Es la sumatoria. Es la sumatoria de ambas cosas, unida al hecho de que ella era muy joven. Entonces, la síntesis misógina terminó en viva el cáncer. Pero yo creo que en realidad hay... El problema, digamos, con esto de los partidos peronismo, antiperonismo en la historia del país, lamentablemente hace que haya habido un tremendo desencuentro entre las luchadoras por el derecho al sufragio y Evita. Sin embargo, también hay que decir, y esto lo dice alguien que no era precisamente peronista, como María Elena Walsh, ¿no? Metiste a las mujeres de prepo en la historia, y yo creo que es una cuestión tan importante eso, pensar en las experiencias de las primeras censistas, pensar en las experiencias de muchas de las mujeres que tuvieron la oportunidad de votar por primera vez, más del 33% de mujeres. Digo, es un número al que no hemos vuelto a llegar. Entonces, me parece que en realidad en nuestra historia, en nuestro pasado, hay mujeres importantes, mujeres del común que se salieron de los moldes, porque yo creo que muchas de las militantes de los años 70 no éramos tan extraordinarias, éramos hijas de nuestro tiempo, de un tiempo que habilitó a las mujeres, que nos habilitó a muchas de nosotras a pensar en términos políticos, a compartir con los compañeros. Creo que esa herencia, interrumpida por la dictadura y su brutalidad, es una herencia que cuesta muchísimo transmitir y que yo creo que es muy importante poder transmitir. Pero además de la transmisión, la utopía de poder plasmarlo en hechos reales, ¿es posible? Porque viste cómo funciona el mundo hoy, cómo están las elecciones en Estados Unidos, lo que se ha hecho en América del Sur, la hegemonía de los medios súper concentrados. A ver, yo creo que el pasado está adelante.
digamos. Se pasó de vuelta. Nuestros pueblos indígenas, los pueblos indígenas de nuestra América tienen una concepción del tiempo que no es lineal. Y ese es un aporte muy importante, porque permite ver la relación entre pasado y presente, porque permite ver hasta qué punto el presente no es un punto del tiempo, sino que remite a un pasado y se articula al futuro. Yo creo que esa concepción del tiempo es una concepción que tenemos que incorporar, que tenemos que ser capaces de pensar. Creo también que es muy importante que podamos recuperar las experiencias del pasado, experiencias como, por ejemplo, en los años 90, las experiencias de igualdad de oportunidades para las mujeres, de promoverlas en la educación. Digo, hay una serie de cuestiones del pasado que nos pueden ayudar a imaginar un mejor futuro. Analía, con respecto a esto de lo que hablaba Gustavo, esta utopía, ¿cuál es la esperanza, no, para cambiar un poco esta realidad que estamos viviendo? ¿Cuál es tu posición sobre eso? Yo creo que debemos, como decía, algo parecido a lo que decía Alejandra, ¿no? Debemos aprender del pasado para no volver a repetir errores y aprender de eso que está en el pasado y tratar de cambiar el futuro, porque justamente no es algo lineal, sino que tenemos que mirar hacia atrás y decir, bueno, a ver, y lamentablemente volvemos a repetir y estamos en un proceso político en el que se está repitiendo lo que ya pasó. Entonces, y uno se agarra a la cabeza y dice, pero que la gente no entiende. Entonces, la verdad que tenemos que replantearnos todos y también enseñar, pues bueno, yo soy docente, ¿no? Entonces recalco siempre lo de la enseñanza. Enseñar a nuestros jóvenes lo que ya pasamos, que ellos no lo vivieron, ¿sí? Que simplemente a veces lo leen en un libro y a veces ni siquiera eso, lamentablemente. Bueno, acá tenemos una historiadora que lamentablemente si no se dedican a eso no saben de lo que está pasando. Entonces a veces escuchan simplemente la voz de alguien o de un partido político que se mete mucho entre la juventud y no saben que estamos viviendo lo que ya pasamos, y ellos escuchan, uy, sí, la dictadura, pero no saben lo que pasó en la dictadura, no saben lo que pasó en los años 80, en los 90, y que estamos repitiendo otra vez mismo. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos, a nietos, a quienes tengamos alrededor nuestro, la historia, para intentar con ellos, con la fuerza que tienen ellos, porque la juventud tiene fuerza, tiene mucha esperanza, ellos le meten para adelante y a veces no están bien canalizados. Entonces nosotros debemos ayudarles a canalizar justamente sus ideas, sin tampoco andar metiéndoles ideas propias de uno, ¿no? Que ellos puedan también respetar, ¿no? Tenemos que respetar las ideas de ellos, pero debemos enseñarles para no volver a caer en lo mismo. Carolina. Bueno, por supuesto que obviamente como historiadora y como educadora creo profundamente en ambas. Creo que una y otra están indisolublemente ligadas y coincido totalmente con esto de la linealidad del tiempo, que no es. Me refiero a que el pasado está permanentemente en el presente y lo que tenemos es el presente. Por tanto, en realidad, el presente ya mañana es el pasado de mañana. Entonces, si vemos tiempo, este transcurrir de otra manera, de una manera más espiralada, es la única manera. Y por eso dije que no podemos quedarnos los historiadores en un rol de narradores, sino que precisamente lo que tenemos que enseñar es que la historia tiene sus leyes probabilísticas, pero que son leyes, y que en todo caso hasta las leyes de lo que en su momento se consideraron ciencias duras también hoy están en discusión. Entonces mal se puede discutir que la historia no pueda tener leyes probabilísticas. Entonces, si la utopía es caminar, porque creo que en realidad esa es la utopía, caminar, y rescato justamente a que hayamos traído a esta mesa a Galeano y lo tengamos siempre presente, caminemos con los instrumentos que tenemos. Pero vuelvo a decir, y con esto cierro, el rol del Estado es, creo,
para mí indiscutible, y por otro lado es indispensable. Si se pretende que estas cosas salgan del individualismo, estamos muy equivocados y estamos en un camino absolutamente errado. Exactamente. Vamos a volver al pasado del que estaba hablando. Exactamente. ¿Qué les parece si vamos al último corte y viene un tema que no hemos tratado todavía? No lo voy a decir ni fuera de micrófono, así que no me pregunten. Va a ser así va a ser un tema va a ser pregunta de acuerdo a lo que ustedes piensan en el momento, porque es un tema que todavía no lo hemos hablado en la mesa. Así que ya volvemos. .5 del dial. Una imagen vale más que 1000 palabras. En nuestra ciudad, donde todo se ve y pocos sienten el verdadero significado de la palabra, transmitimos las 24 horas, palabras y buena música, construyendo imágenes propias. 88.5 del dial. Ya estamos listos y listas, digamos, seguimos hablando para el último bloque de este programa con Carolina Ferrari, con Alejandra Siriza, con Marcela Godoy y Analía Martínez. ¿Lo dije bien? Muy bien. Así que para terminar este debate, la verdad que podemos estar muchas horas intercambiando opiniones, tratando de construir muchas cosas, ¿no? Porque se trata de eso, me parece, de ver. Déjame decir algo, en esto de las horas que tenemos por delante para hacerlo, yo lo quiero hacer público ahora, invitar a estas 4 damas que tenemos acá a hacer un audiolibro, donde cada una de ellas se va a explayar en su tema, y que esto sea una ayuda de memoria, un golpear para todas las mujeres. Hagámoslo llegar al área de mujer de los municipios, de la provincia. Desde esta humildad que tenemos con los micrófonos en la mano y todas estas cosas que hacemos, nuestro aporte lo queremos hacer. Exactamente. Bueno, seguimos adelante. Lo último, hay un tema muchos temas que en realidad no hemos tocado, pero me parece que es importante tratar algo que muchas veces muchas personas dicen, ay, qué exagerado, sí. A todas las mujeres les gusta, por ejemplo, voy a parafrasear a MM, no lo vamos a nombrar por las dudas. A todas las mujeres les gusta que les digan un piropo, por más que te digan alguna grosería, por ejemplo, qué buen culo que tenés, lo digo textual, ¿no? Y realmente eso es negativo, ¿no? No respondan, o sea, ustedes tienen Eso es acoso, ¿no? Callejero, así de simple, acoso verbal. Y las mujeres no tenemos por qué tolerar observaciones sobre nuestro aspecto físico, porque en general sobre el aspecto físico de los varones heterosexuales
no se hacen observaciones. Sí se hacen observaciones respecto de los gays visiblemente afeminados, sí se hacen observaciones sobre las travestis o las personas trans, no sobre los varones heterosexuales. Sí sobre las mujeres heterosexuales o lesbianas. Entonces, a mí me parece que no tenemos por qué tolerar esto, y me parece que debe ser también una cuestión de educación. Seguramente. Ahora, ahí cuando tocas el tema de trans y de los travestis y de todo esto, sí, la cultura machista le asigna a la penetración una dosis entre hombres hablando, me refiero, ¿no? O sea, voy a parafrasear una guarangada, pero si yo te rompo el culo a vos, tipo, yo soy más macho que vos. Exactamente. Sí, el grado de machez, claro, se mide por la penetración. Es tan desfachatado que hasta sometés a una persona de tu mismo género, ¿no? Bueno, es que de eso se trata, de sometimiento, del sexo significado como sometimiento, del sexo significado como penetración, como marca de propiedad. Es esa serie de asociaciones a las que ya hemos hecho referencia, ¿no? Y que tenemos que cortarlas, así que vamos a ir cerrando. Cada una tiene exactamente 120 segundos. La historiadora le vamos a dar 130. Bueno, para cerrarnos y darnos un mensaje esperanzador. O sea, ¿salimos de esto? Primero, más que salir, hagamos algo para salir. O sea, porque por ahí quedándonos con el discurso tampoco logramos nada, ¿no? Y en segundo término, bueno, hablarle a la mujer, a mí se me quedó siempre una frase que me pareció genial, que me dijeron, a las mujeres sobre todo violentadas todos los días, ¿no? Nunca hay que resignarse a la infelicidad, ¿sí? Se puede salir de esa situación, hay que pedir ayuda, hay que hablar, ¿sí? El primer paso. Analía, desde tus obligaciones de concejal, que a mí me atacan cosas así y se las comento y se las voy tirando desordenadamente, ¿no? Esto que tenemos hasta institucionalizado. Vos sos la señora D, ¿no? Cuando yo podría ser el señor de la señora. Bueno, en lo personal no me molesta porque gracias a Dios tengo un buen hombre como marido que me respeta y que, bueno, nos llevamos muy bien. Pero sí, es cierto, hay gente que me conoce como Martínez, que es mi pero es que es tu nombre, tu significación civil, ¿sí? Es tu nombre y tu apellido. La posesividad del D fue un exceso. Eso es algo cultural de nuestro totalmente país, porque hay otros países donde la mujer, o a veces se cambia directamente el nombre, o sea, el apellido del marido, y deja de tener su apellido. Y son candidatas a presidenta y todo. Exactamente. Y es una forma legal, entonces prefiero quedarme con esto que tenemos acá y no cambiar. Pero como decía recién Marcela, ¿no? Sí, la mujer tiene que salir de donde está, tiene que hablar. Pero tiene que ser escuchada. Sus gritos tienen que tener un eco, tiene que tener un rebote, una devolución. Y acá es donde está el Estado, sí o sí. Sí o sí tiene que estar el Estado, según donde esté, está mejor armado que no. Seguro. Yo sigo insistiendo en la articulación que tiene que haber entre todas las partes del Estado, porque no podemos tratar un caso como el caso de Julián, no podemos niñez sin tratar mujer, porque van de la mano. Porque el caso de Julián es el mejor ejemplo que tenemos de la desarticulación que hubo. Entonces, y hay que llegar antes, hay que prevenir antes, como decía recién Carolina, no podemos tener más a Yelén, pero vamos a seguir teniéndolo si no se hace algo. El Estado tiene que estar, y hay gente, bueno, a veces hay que buscar a la gente correcta, ¿sí? Para hablar, lamentablemente, pero hay gente que está dispuesta a ayudar y a mover cielo, tierra y mar en ayuda de estas mujeres. Y bueno, en el caso de Maipú hay un buen equipo que podemos trabajar. A veces, bueno, tenemos algunas diferencias con la fiscalía, pero justamente no tiene que articularse esto que ya va más allá del municipio, ¿no? Que va hacia la provincia también. Bueno, voy a ser más breve de lo que vos crees. Lo primero que voy a decir es memoria. Y la historia es la memoria de los pueblos. No podemos perder nuestra memoria, porque si perdemos nuestra memoria perdemos absolutamente nuestra identidad y por lo tanto no somos absolutamente nada. Y segundo,
Estado. Estado presente en la educación, Estado presente en cada una de las instituciones en donde tiene que estar y funcionar el Estado. Les doy la razón a la necesidad de declamación, de visación, de tener una voz o de buscar una voz. Pero reitero lo que ya dije, esa voz también tiene que tener un receptor, pero tiene que tener un receptor proactivo. No quiero a alguien que escuche simplemente, quiero a alguien que escuche